Buenas tardes, el Señor les bendiga. Qué bueno es una vez más poder entrar a su hogar para poder celebrar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué le parece si esta tarde, antes de comenzar a alabarle y adorarle allí con una muy buena música al Señor, a nuestro Dios, oramos y nos presentamos ante Él? No sé cómo está hoy, si está con alguna ñaña, si está un poco triste, si está un poco dolorido, si le está pasando algo, pero quiero decirle que a partir de este momento tiene prohibido poner cara larga, poner cara triste. ¿Por qué? Porque está haciendo entrar la presencia del Señor a su hogar. Tome la mano del que tiene al lado, levante los brazos como usted quiera y oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias una vez más por esta tarde, por este tiempo glorioso que podemos estar en tu presencia para adorarte, para celebrar tu nombre, para darte gloria, para exaltar tu grandeza. Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre el hogar de cada uno de mis hermanos. Allí donde ellos están, donde hay niños, muévete en medio de los niños. Señor, donde hay ancianos, muévete en medio de los ancianos. Aún si hubiera alguien enfermo, allí derrama de tu gracia, de tu gloria. Padre, proclamamos tarde de bendición, tarde de regocijo, tarde de festejo, Señor, en nuestros hogares. Que podamos adorarte, que podamos exaltar tu nombre, que tu palabra hable a nuestro corazón de una manera distinta, de una manera diferente. Señor, que tu palabra sea una palabra restauradora. Padre, yo te entrego esta celebración en tus manos y te doy muchas gracias en el nombre bendito de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Dispóngase a bendecir el nombre del Señor y exaltar su grandeza. No importa qué tan grande es mi problema, Dios es más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. No importa qué tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré y en él descansaré. Puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en
La palabra del Señor dice en Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, y Él es Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos, y son fieles. Adoramos al Rey de Reyes todos juntos en esta noche. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey. Sentado en el trono, al que es digno de recibir la adoración, solo al Rey, nuestro Rey eterno, el Rey que esperamos y anhelamos, el Rey de Reyes. Una última vez, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey.
más de tiempo y estaremos juntos. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Ese es nuestro deseo. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Mi alma te canta. ¿De cuánto? Yo te amo hoy y siempre. Mi alma te canta. ¿De cuánto? Yo te amo, mi alma te canta. ¿De cuánto? Yo te amo, mi alma te canta. ¿De cuánto? Yo te amo. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Esta es nuestra esperanza. Sí, Señor, solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Aleluya. Solo tú reinarás. Nuestro Rey reinará. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Sí, Señor, tú siempre reinarás en todo momento y en toda dificultad. Siempre reinarás. A cada instante tú eres rey. Sobre cada situación eres rey. ¿Por qué no alzas sus manos en este momento donde
donde está y declara esto junto con nosotros, que sobre cada circunstancia, sobre cada obstáculo, sobre cada situación, Jesús es Rey. Él está entronizado, Él es el que gobierna, Él es el que tiene la voluntad perfecta. Él reina desde los siglos por los siglos, amén. Y nada puede detener su reino. No existe cosa que pueda detener el reino de Dios. Nada va a poder detener lo que Él ya estableció. Entonces no dudamos, sino que confiamos en nuestro Rey. Aquel que ya venció, vencerá mañana y nos hace ser vencedores hoy. Por eso declaramos que Él reinará por siempre. Una última vez lo decimos. Aleluya. Aleluya. Reinarás por siempre. Aleluya. 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 Reinarás con convicción. Aleluya. 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 Reinarás por siempre. Aleluya. Todo ojo lo verá. Sí, Señor. Aleluya. Reinarás por siempre. Qué bueno es poder una vez más compartir la palabra del Señor. Sabe que el jueves pasado yo había empezado a hablar acerca de el perdón. Habíamos leído ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, desde el verso 21. Habíamos leído hasta el 35, inclusive. Allí hay una palabra hermosa, la cual dice, vamos a leerlo una vez más, para que más o menos usted pueda ubicarse. Yo voy a recapitular un poquito, así usted puede ubicarse donde habíamos quedado el jueves pasado. Dice la Escritura, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. No se ponga a hacer la cuenta, ¿sí? Porque no es así literal. Y el verso, a partir del verso 23, vamos a leer a partir del 27, ¿sí? Después dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Una suma muy, muy inferior a la que a él le habían perdonado. Y haciendo de él, agarrándolo del cuello, dice otra versión, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Luego dice el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Qué interesante y qué importante que es este tema, el perdón. Saben que a veces el camino hacia el perdón total, a veces se hace largo, solitario, tedioso, pesado, porque claro, nosotros estamos acostumbrados como hijos de Dios a decir, bueno, hay que perdonar y ya está. Eso yo hice mención la vez pasada. Pero hay un proceso largo, un proceso tedioso. Y si usted se acuerda, yo el otro día le había hablado de alguien. Saben que ahí tuve una equivocación en cuanto al dato. Yo le había hablado acerca de la bomba de Hiroshima y Nagasaki ahí en Japón, que había alargado a Estados Unidos. Ahí yo me equivoqué, para aquellos que lo oyeron y lo buscaron.
fue en la guerra de Vietnam, el acontecimiento que yo le mencioné, de una foto que recorrió el mundo de una muchachita en aquel entonces 9 años, una vietnamita que iba toda desnuda porque los norteamericanos habían tirado una bomba de napalm, que es una bomba incendiaria. Entonces esta criatura había sido toda quemada, no solamente sus prendas de vestir, como sus otros chiquitos que estaban jugando allí en un templo, no sé qué religión era, no me acuerdo haberlo leído, a lo mejor lo leo un poquito más adelante. Y esta criatura empieza a correr y un fotógrafo le saca una fotografía allí. Luego el fotógrafo relata que él tira sus cámaras en la carretera y sale corriendo para ayudarla. El nombre de esta muchacha es Kim Phuc. Y sabe una cosa, que ella hoy vive en Canadá, vive en Toronto. Ella es una mujer la cual ha pasado por un proceso tremendo. Yo le voy a leer un poquito acerca de su biografía para que usted se pueda orientar. Kim fue criada en la religión politeísta Cao Dai y trató de practicarla buscando paz interior sin éxito. A los 19 años, esto ya habían pasado 10 años después que ella se quemó, que las llamas de fuego quemaron su aldea, arruinaron su vida prácticamente. Pasaba mucho tiempo, dice, en leer libros religiosos de la biblioteca hasta que Kim encontró la Biblia, la cual no pudo dejar de leer. Y sabe que en 1982, 10 años después, ella se convierte al cristianismo. Y ella narra el proceso tan largo que tuvo que pasar para poder perdonar a aquellas personas las cuales le habían hecho tanto daño y que a partir de allí habían cambiado toda su vida. ¿Por qué yo le conté la vez pasada esto y por qué se lo vuelvo a contar? Porque a veces nosotros, por cosas muy insignificantes, por cosas muy pequeñas, nosotros mantenemos con las personas una distancia eterna. Llegamos a aborrecer a las personas y cuando no nos reconciliamos rápidamente, pasa el tiempo y esto se hace mucho más grande. Yo les había hablado de los chiquitos jugando en el garaje allí en el sur, con la bola de nieve. Entonces debemos nosotros entender la importancia que tiene el saber perdonar. Ahí nosotros pudimos ver en el pasaje, mire qué tremendo. El siervo recibe el perdón de su señor, pero él a su vez a su consiervo no le quiere perdonar. El Señor a nosotros nos ha perdonado y a nosotros nos cuesta tanto perdonar a los demás. Había mencionado por qué no somos capaces de olvidar. Muchas veces es por simple orgullo. Queremos mantener esa guerra, queremos mantener atada a la persona y no nos animamos o no queremos directamente. Yo nunca más le voy a perdonar. Nunca más le voy a perdonar. Saben que a veces nosotros decimos eso y qué terrible que es el no perdonar. Hay personas que se van a la tumba y nosotros nunca le hemos perdonado, o viceversa. Personas que nunca nos perdonaron se murieron y nunca nos perdonaron. ¿Por qué no ponernos a cuenta? Sabe que nosotros solemos cantar un himno que habla acerca de la venida del Señor, que la venida del Señor se acerca, y Él dice que debemos perdonarnos y ponernos a cuenta. No hay mejor cosa que conocer el perdón y experimentarlo. Le decía que cuando nosotros por orgullo no perdonamos, la ofensa se convierte en algo mucho mayor de lo que nosotros deberíamos permitir. A lo mejor simplemente un no saludo que ocurrió accidentalmente, con el paso del tiempo se convierte en algo tremendo, porque en nuestro corazón empieza a seguir algo que yo nombré, algo que es la raíz de amargura. Y empiezo a tener resentimiento y todo lo que veo en la otra persona que simplemente por accidente un día no me saludó o simplemente no me vio o estaba de mal humor o le pasaba algo, y ya empiezo a ver que todo lo que esa persona hace me lo hace a mí. Entonces allí empieza a crecer en mí una raíz de amargura. Y cuando nosotros nos damos cuenta, es tanto el aborrecimiento que tengo y tanto resentimiento tengo y me siento tan herido, hasta que eso se convierte en una úlcera por algo a lo mejor
que se lo puede subsanar de la manera más simple y más rápida. Mientras la amargura destruye silenciosamente nuestra vida, la otra persona que nos hirió puede permanecer completamente ignorante de nuestros sentimientos. A veces nosotros creemos que al no perdonarle, le estamos haciendo daño, cuando es todo lo contrario. Nos estamos haciendo daño nosotros por no haber perdonado a la otra persona. Y no, la otra persona está muy campante, muy tranquila. Todo eso yo le había mencionado el jueves pasado y había quedado en la definición de la palabra perdón. Y sabe que una de las definiciones, la palabra phesis en griego, es la que más me impacta, que quiere decir liberación. Sí, así como lo escucha, liberación. Cuando yo perdono, libero mi alma de estar de víctima de esa situación. Y libero a la otra persona de tenerla atada, mostrándole mala cara, mostrándole rencor, mostrándole los dientes allí. Qué importante que es el perdón. Y había leído un versículo en Efesios 4:32, cuando habla de otorgar un favor de manera incondicional, eso es perdonar, que dice: antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y acá se da esa palabra de la cual le acabo de leer hace rato, ¿no? Él nos perdonó a nosotros y nosotros no podemos perdonar. El Señor perdona a su siervo y su siervo no perdona a su consiervo. Si Él nos ha perdonado siendo inmerecedores, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿O por qué nos gusta tanto vivir allí amargados o permitiendo que esa raíz de amargura crezca en nosotros? Sabe que el perdón es una decisión en la que uno renuncia a un enojo, a un resentimiento o a cualquier deseo de venganza hacia el ofensor. Yo decido renunciar a esto. Termino de ofrecerle la guerra, termino de hacerle la guerra. Yo no quiero más estar de esta manera. Es una decisión el perdonar. ¿Sabe que yo le había mencionado en el capítulo 7, ahí en la muerte de Esteban, cuando él dice perdónales? Él empieza a perdonarle a sus ofensores, a sus agresores, aquellos que le empezaron a golpear gratuitamente sin que haya maldad en él, sin que haya malintención en él. Sin embargo, dice que cuando él le estaba perdonando, ve que los cielos se abren y ve allí la gloria de Dios. En Mateo 18, 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Y no son 490 veces. Él está diciendo claramente: hay que perdonar todas las veces que sean necesarias. ¿Qué pasa? A lo largo de nuestra vida nosotros vamos a tener que perdonar más de 490 veces. ¿Y qué pasa en la 491, en la 492? Si lo tomamos de esa manera. ¿Sabe que perdonar es la palabra de vida? En la Biblia se usa más de 100 veces y es la clave. Cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos renovando nuestro interior, porque nos estamos sacando toda aquella podredumbre que está en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y cada que vemos a la persona, o cada que vemos al ofensor, lo vemos al ofensor y nosotros empezamos a hervir de rabia, de enojo, cuando tendría que ser todo lo contrario. Las actitudes del carácter más usadas y menos temidas del hombre son casualmente los resentimientos, el odio, los recelos, las contiendas. Pero hay una cosa muy evidente: el que de corazón perdona es aquel que ama. Aquel que perdona de corazón. Vio que a veces alguien a uno le quiere dar un consejo o alguna recomendación y le dice: de corazón te lo digo, de corazón te lo digo. Pero cuando hablamos de perdonar,
Cuando nosotros perdonamos de corazón es porque amamos. No solamente amamos a Dios, sino amamos al prójimo. Amo a mi hermano, a mi hermana, más allá de lo que me haya hecho, más allá de lo grande que sea la ofensa. El que no ama, aunque perdona, no olvida. Está bien, como dije el otro día. Está todo bueno. Quédate tranquilo, ya pasó. No tenés que rendirme cuenta, no tenés que pedirme perdón, ya está. Pero, te perdono, pero si venís por la vereda por la cual voy, yo me voy a cruzar o me voy a dar vuelta o justo en ese momento voy a estornudar. No sé si está entendiendo. ¿Sabe que el perdón llega a ser una actuación superficial? Está todo bien, quédate tranquilo, no pasó nada. Pero si estás lejos mío, mucho mejor. La Biblia dice que todos ofendemos de alguna manera en muchas cosas y es preciso esforzarnos para llevar una vida mejor. Y una vida mejor es sin tener resentimientos. Hay un momento en el cual esa ofensa pasa por ese proceso. Cuando yo le hablaba de esta muchacha, que no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre medio raro, Kim Puk, le hablaba de Kim Puk. Y ella ha tenido un proceso de muchos años luego que tiene ese encuentro con el Señor. Dice que ella era una religiosa, ellos eran politeístas. Sin embargo, encuentra la Biblia y encuentra la palabra y nunca la deja de leer. Y ahí se convierte al Evangelio y dice su biografía. En ese 1982, Kim se convirtió al cristianismo creyendo en Jesucristo y en el Evangelio cristiano. Comenzó a orar con frecuencia y segura de haber recibido una visión que Dios le había dado, que le había otorgado. ¿Sabe que quiero hablarle también un poquito de Corrie ten Boom? No sé si usted habrá escuchado hablar, si habrá leído alguno de los libros de ella. ¿Sabe que esta es una mujer que a medida que vaya el mensaje, yo le voy a ir hablando de ella, que ella ayudó a mucha gente en la Segunda Guerra Mundial. Y por esa razón, como ellos escondían niños y escondían ancianos, la llevan a un campo de concentración. Entonces allí, luego de que termina la guerra y ella es libre, ella se encuentra con su verdugo. Aquel que la cuidaba y la humillaba y la ultrajaba en el campo de concentración. Y dice que ya Dios había obrado en su corazón de tal manera que ella lo único que atinó es alcanzarle la mano y estrechar la mano de aquel hombre que tanto daño le había hecho. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, el perdón lleva un proceso, como yo le dije en un principio el jueves pasado, lleva un proceso, pero no es un proceso de toda la vida. Es de acorde a mi decisión y al lugar que yo le vaya dando al Señor para que éste obre en mi corazón. Porque esta es una obra solamente del Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos hacerlo. Por nuestra propia voluntad, nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que acudir al Espíritu Santo, pero tenemos que anhelar, tenemos que desear de que Él tome gobierno de nuestra vida. A veces nos ha tocado aconsejar, ¿no? Y la persona responde algo de esto. ¿Perdonar yo? ¿No? ¿Estás bromeando? ¿O está bromeando, pastor? ¿Está hablando en serio? ¿Pero usted sabe lo que me hizo? Suena cómico, ¿no? Pero saben que a veces ocurre esto. ¿Yo cómo voy a perdonar a aquel que tanto o aquella que tanto daño me ha hecho? Todos reaccionamos en diferentes formas a la necesidad de enfrentar el perdón. Muchas veces no lo hacemos porque no queremos dar brazo a torcer y decir, me equivoqué, perdóname. Cuánto lo siento. Claro, no es fácil. Ofendo a una persona, la lastimo mucho y después tener que reconocer, yo me equivoqué. Y aún así, si no fuera el que yo estoy, el equivocado yo, el hecho de ir a pedir perdón, a veces nos cuesta y tenemos esta postura, yo no le hice nada,
él o ella me ofendió o ellos me ofendieron, yo no tengo que pedir perdón. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cuánto daño estamos haciéndonos mutuamente. Les decía que todos reaccionamos de diferente manera a la hora de enfrentarnos al perdón. Pero ¿sabe por qué? Porque unos la desechan pensando para sus adentros. Otra vez la misma canción, otra vez me venís con eso. Y les voy a dar un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa cuando el hombre es golpeador? El hombre sale de la casa, sale del trabajo, se va, toma y viene y la golpea a la esposa y luego, se pone a llorar luego que se dio cuenta que cometió un error grave. Se pone a llorar y la abraza y le pide perdón. Y la esposa le cree porque él llora desconsoladamente, hasta se pone de rodillas y al otro día viene muy sano y hasta le trae una flor. Pero pasan unos días y otra vez. Y luego ya de un tiempo importante en el cual llevan juntos, él viene y le dice a la esposa: no lo voy a hacer nunca más, te ruego que me perdones. Y la esposa hace esto. Otra vez lo mismo de siempre. Sí, ya sé, me vas a decir lo mismo de siempre. Y ya tiene en la cabeza eso. Y ¿sabe qué nos cuesta creer que una persona puede estar diciendo la verdad? Quiero que me perdones, pero hay una lucha interna en la cual Dios tiene que tratar para que eso acontezca. A veces decimos, pero ya lo he oído tantas veces, ya esto es una figurita repetida, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y claro, la otra persona, ¿qué pasa? Se siente tan mal porque uno no le puede perdonar o porque uno le contesta de esa manera. Y otra vez, ya mira, ya van 3 veces que me haces. Me lo haces la 4ª vez y no te hablo más. ¿Veo que cuando hay peleas de adolescentes a veces ocurre eso? Mira, ya te perdoné 2 veces. A la 3ª no te hablo más. Te bloqueo en el Face, te bloqueo en todas las redes. No vas a ser más mi amigo. Yo no sé si a usted le habrá pasado. Yo no sé si entre adultos pasa ese tipo de situaciones. Pero qué importante que es cuando nosotros entendemos que a lo mejor la otra persona tiene deseos genuinos, pero hay algo que está impidiendo que su corazón sane para poder iniciar el proceso de restitución. Porque el perdón va unido de restitución, ¿sí? Tiene que haber restitución, tiene que sanar el corazón, tienen que sanar los pensamientos. Hay un proceso de un tiempo determinado en el cual uno empieza a digerir esa situación. ¿Qué reacción tenemos cuando sabemos que tenemos que pedir perdón? ¿O qué reacción tenemos cuando alguien viene y nos dice: quiero que me perdones porque te hice esto, te hice lo otro? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿No le pasó de alguna vez de sorprenderse que alguien venga? ¿Sabe que a mí me pasó más de una vez? Quiero que me perdones y yo nunca me había ofendido. Como también muchas veces nos ofendieron y nunca nos pidieron perdón. Pero no se trata de eso, no quiero poner énfasis en eso. ¿Qué es perdonar? Perdonar es un privilegio. Es como decimos, ¿hacemos borrón y cuenta nueva? Seguramente alguno se va a acordar, hace muchos años, los que vivíamos en pueblos pequeños o ciudades pequeñas, se utilizaba mucho el fiado con la libreta. Había una libreta que decía almacenero, que tenía cuadritos blancos, negros y morados. Y decía almacenero. Y uno iba con la libreta al almacén y sacaba la mercadería, el pan y todo lo que uno necesitaba. Y a fin de mes, cuando uno cobraba, iba y pagaba. Si era muy conocido el almacenero, a veces uno no podía pagarle todo y al almacenero le fiaba, no había problema, porque le conocía y sabía que le iba a pagar. Y luego llegaba el tiempo en el cual usted cobraba el aguinaldo, hizo estirar la libreta unos 6 meses y ya había cobrado el sueldo y el aguinaldo. Entonces uno iba al almacén, hacía todas las cuentas, vengo a pagarte, y uno entraba contento a pagar allí el almacén. Yo eso lo vi con mi padre. Entonces, cuando uno va a pagar ahí, dice, bueno, listo, borrón y cuenta nueva, ponele pagado, ¿no? Ya está, no te debo nada, hechos, ¿no? Eso es perdonar. Eso es perdonar. El pasaje que hemos leído, le decía que perdonar es un privilegio. El pasaje que hemos leído
allí en el Evangelio según San Mateo, dice, pero saliendo aquel, ahora sí. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se cancelara y pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia, apiádate. Yo cuando cobre a fin de mes, cuando cobre el aguinaldo, vengo y te pago todo. Y resulta que entonces, dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es entonces perdonar? Es hacer borrón y cuenta nueva. Que no haya resentimientos, ¿sí? Luego voy a ahondar un poquito más. Efesios 4:32, Pablo dice, leí una parte hace rato, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que quiso decir allí en esa parábola el Señor a su iglesia. Si Él nos perdonó, el Señor perdonó a su siervo, ¿por qué su siervo no va a perdonar a su consiervo? Si el Señor me perdonó a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi prójimo, a mi par, a mi hermano, a mi hermana? ¿Por qué no le voy a perdonar? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, inmediatamente, miren lo que dice la palabra, que echó nuestros pecados en lo profundo del mar, Miqueas 7:19. Y por su parte el Señor declara, Salmo 103, verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Y por qué el salmista usa el oriente y el occidente? Porque la distancia es inmedible. Luego en algún momento a lo mejor podemos hablar un poquito acerca de ese tema. Si perdonar equivale a olvidar, debemos tratar a nuestros semejantes con sinceridad y con amor. Sobre todo cuando una persona viene hacia nosotros y nos dice, perdóname por las ofensas que tuve para con vos, perdóname porque me equivoqué, perdóname realmente no me di cuenta, perdóname lo hice inconscientemente, perdóname lo hice de rabia, lo hice de disgusto. Entonces allí debemos perdonar de todo corazón. En Mateo 18:35 dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano. No sé si vio a veces en los vehículos que dice, lo que vos yo te deseo al doble lo que vos me deseas a mí. Bueno, acá está diciendo algo muy parecido, salvando las distancias. Pero el Señor dice que nosotros debemos hacer lo que queremos que hagan con nosotros. Y en su defecto dice, así como el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Entonces nosotros debemos entender la importancia que implica el perdonar. Saben que debemos ordenar a nuestra mente andar en la verdad en Jesucristo. Si no lo hacemos, vamos a ser guiados por nuestras concupiscencias, por nuestra carnalidad, por nuestro deseo. Y una vida así nos va a llevar al error y al pecado. ¿Y saben qué? Contaminamos a todos los que nos rodean. Porque cuando nosotros tenemos raíz de amargura, tenemos resentimiento, contaminamos a los demás. Y yo le agarro rabia a mi vecino. No importa el por qué, le agarré rabia. No le quiero perdonar porque, qué sé yo,
trajo el perro a la vereda, o simplemente me pone las bolsas de basura en mi canasto, o lo que fuere, no importa cuál haya sido la ofensa. Y yo en mi casa voy a hablar muy mal del vecino. Yo no voy a hablar bien del vecino. Entonces, ¿qué pasa? Estoy contaminando a aquellos que conviven conmigo, porque estoy hablando mal. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo, mi hija, mi esposa, mi primo, mi tío, mi nieto, cuando sale y lo ve al vecino, le da vuelta la cara, o le escupe la vereda, le tira algo al auto. ¿Por qué? Porque yo, estando contaminado, estoy contaminando a los demás. Miren qué importante que es esto. Miren qué importante que es este tema. Ahí cuando le dice el Señor a Pedro, cuando Pedro le pregunta cuántas veces voy a perdonar, y él le dice 7, no, hasta 70 veces 7. Pedro automáticamente tiene, como buen judío, tiene que haber hecho los números en la cabeza allí, a ver cuántas veces iba a preguntar. Pero cuando hablamos de hasta 7 veces, eso no era algo muy generoso para un judío dedicado y entregado allí a las leyes hebraicas. Pero ¿sabe qué? Jesús revoluciona ese pensamiento cuando Él dice no, sino hasta 70 veces 7. No 7. Está diciendo todas las veces que sea necesario. Y ese es otro de los problemas que se acarrió Él con esa enseñanza, porque Él también se acarrió varios problemas. ¿Por qué? Porque estaba contradiciendo al ojo por ojo y diente por diente. Entonces no, acá no era ojo por ojo ni diente por diente. Había que perdonar todas las veces que sea necesario. Bien, en Lucas 17, el verso 3 y el 4, dice la Escritura: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepintiere, perdónale. Si se arrepintiere, perdónale. Y continúa: y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Tremenda palabra. Por eso yo le decía que es un proceso. A veces cuesta mucho, que más adelante yo voy a explicar el por qué vengo diciendo desde el jueves pasado cuánto cuesta. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es imposible? No es imposible. Muy claro lo que dice la palabra. Porque nosotros podemos quedarnos, como muchas veces hacemos con la primera parte. Si mi hermano me ofende, peca contra mí, lo reprendo. Y si se arrepiente, lo perdono. Y puedo quedarme con eso, ahí. Mira que esta es la última, ¿eh? No, y continúa la palabra, dice: y si 7 veces al día viene, ojo, 7 veces al día viene, perdónalo lo mismo. En síntesis, tenés que perdonar siempre. Ahí nuevamente la iniciativa con el número 7. No voy a hablar de los números. Tienen un rol muy interesante los números allí en la palabra del Señor. Dice en Mateo 18:35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. A cada uno de tus hermanos sus ofensas. Dios nos ha perdonado todas nuestras culpas y está dispuesto a perdonarnos si así se lo pedimos. ¿Cuántas veces vamos al Señor a pedirle perdón? Perdóname, Señor. Otra vez metí la pata. Perdóname, Señor. Otra vez me equivoqué. Perdóname. ¿Cuántas veces al día? Mire, si nos ponemos a anotar un día, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que ir al Señor a pedirle perdón? Porque vamos a convenir algo. A veces nos mandamos alguna allí y no vamos al Señor. Porque a veces tenemos vergüenza, ¿sí? Vio
cuando algún perro, aquellos que tienen animales o tuvimos animales, mete la pata, hace algo indebido, se rompió una chancleta, rompió un almohadón o algo, se esconde y pone una carita de tristeza y trata de taparse con la manito para que el dueño no lo vea y lo castigue. Y a veces no nos animamos a ir otra vez al Señor para decirle perdóname. Pero dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. No hay limitación de parte de Dios para perdonarnos a nosotros. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Lo de la blasfemia del Espíritu Santo lo dejamos en paréntesis para otra predicación, para otro mensaje. Pero está hablando acerca de cuando nosotros nos equivocamos. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado. Dios nos perdona. Mire cuántas metidas de pata tenemos. Sin embargo, Él nos perdona. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros perdonar simplemente el hecho de que no me hayan mandado un mensajito, que no me hayan mandado saludos, que no me hayan llamado por teléfono? Yo no pienso si la otra persona estuvo ocupada, si se olvidó o no, simplemente me agarro de lo que no hizo. A lo mejor esa persona ha hecho tanto por vos. Y por algo tan simple a veces te ofendés y por orgullo no le pedís perdón y empieza a crecer esa raíz de amargura en nosotros. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas. Este versículo es sepulcral. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo está añadiendo al pasaje que hemos leído, que es todo lo contrario. El Señor le perdona al siervo y el siervo no quiere perdonar a su consiervo. Y acá la palabra dice, y perdónanos. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Le estamos diciendo a Dios, Señor, si yo no perdono, no me perdones a mí. Eso le estamos diciendo allí al Señor. Lucas capítulo 7, el verso 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. ¿Cuánto te perdonó el Señor? A ver, hagamos memoria un poquito. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cuál era nuestra vida? ¿A dónde nos puso el Señor? Nos dio un lugar como reyes y sacerdotes. Olvidándose, dice que Él se olvidó de nuestros pecados, lo largó al fondo de la mar. Se olvidó. Y nos dio una vida nueva, nos dio identidad. Nos puso un nombre nuevo. Anotó nuestro nombre en el libro de la vida y nos dio una perspectiva diferente de esta vida. Vivíamos en un mundo cochino, como diría Lai, un mundo difícil, un mundo hostil, un mundo lleno de pecados, lleno de adversidades, lleno de falsedad, de hipocresía, y Él nos perdonó. Él nos perdonó. Él nos perdonó. Él se olvidó de lo que éramos. Y dice que al que más se le perdonó, más ama. ¿Cuánto te perdonó el Señor? Decime cuánto amas al Señor y yo te voy a decir cuánto te perdonó. ¿Cuánto amas al Señor? Cuando está Jesús en la cruz le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí Jesús está perdonando a gente que estaba ignorando lo que estaba haciendo.
Y usted me dirá si ellos sabían que era Jesús. Bueno, todo usted me puede decir todo lo que quiera. Pero hay una razón por la cual el Padre le dice, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. ¿Y por qué le hablé de esta mujer vietnamita y por qué de Corrie ten Boom? Porque son personas las cuales han sido lastimadas tremendamente y han tenido la oportunidad de perdonar a las personas que le han hecho daño, que les han lastimado tanto. Y a veces nosotros nos ofendemos por tan poco, por tan poco. Y a veces le decimos a la persona, ¿te pasa algo? ¿Estás ofendida? ¿Te ofendí en algo? No, está todo bien. Pero hay un muro de Berlín ahí, entre la persona y yo. Eso da la pauta que no hubo perdón, que hay un resentimiento todavía allí. Dice la palabra, Marcos capítulo 11, el verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Señor amado, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora me pregunto, estoy con rabia, con resentimiento, con rencor, con raíz de amargura y voy a la presencia del Señor. ¿Qué pasa allí? Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Y si cuando estoy orando en lo privado perdono, yo, Pirulito, te perdono, pero cuando me lo encuentro a Pirulito, no funciona. No, le perdoné allí en privado porque quiero que mi oración no sea estorbada, que mi oración llegue a la presencia del Señor. Y cuando lo veo a Pirulito, borrón y cuenta nueva, lo abracé, lo amé, como si fuera la primera vez. El no perdonar es falta de madurez. La persona que no perdona es una persona que no tiene madurez. Y sabe que hay algo que es admirable en los niños. Yo creo que todos fuimos niños un día. Y uno cuando es niño se pelea. Y se pelea por los juguetes o por algo que, una golosina o algo. Y llora y se seca las lágrimas y luego estamos jugando juntos de nuevo. Y nos peleamos y nos disputamos por algo y luego nos abrazamos y vamos juntos. ¿Sabe que cuando éramos niños había un grupo de chicos los cuales siempre 3, 4, 5 nos abrazamos y caminamos abrazados? Era la barrita que teníamos, que nos fuimos criando. ¿Sabe que yo tuve un grupo de amigos, digámosle así, en cada lugar donde viví? Porque claro, con mi mamá nos mudamos a diferentes lugares, entonces no había tiempo de... Yo estuve con los niños con los cuales yo hice la primaria. Yo hice la primaria y terminé, hice hasta 3er grado en un colegio, luego me fui a una ciudad a hacer el 4º grado, luego volví de nuevo a ese colegio, después el 6º grado lo hice en otro lado. Entonces nunca tuve esa posibilidad, pero había un grupito en el barrio en el cual yo pasé parte de mi infancia y parte de mi adolescencia, en el cual nos juntábamos y nos abrazábamos. Y a veces, ¿sabe qué? Nos agarrábamos mal, porque íbamos a arrancar naranjas, no voy a decir robar, arrancar naranjas a la plaza o los mangos, y luego, claro, no, que estos son míos, no, que estos son tuyos, pero yo los traje porque había que poner la remera y meter todos los mangos ahí en la remera. Y claro, yo llegaba a estirar la remera, cobraba seguro, entonces yo no lo hacía, pero yo quería mi parte porque yo también había ido. Y yo te llevé los zapatos, yo te agarré, te hice pie para que puedas subir al árbol y nos agarrábamos. Pero ¿sabe qué? Luego nos sentamos todos a comer los mangos juntos allí o a comer las naranjas. Y eso es admirable. Y la palabra dice, cuando estéis orando, perdonad. Y le decía que era falta de madurez. Allí había quedado, antes de contarles esta anécdota. A veces por falta de madurez nosotros no perdonamos. Y es tiempo que demostremos madurez. Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos
unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿es fácil? No. Es difícil, pero no es imposible. Dice la palabra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:12. Y el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué palabra hermosa esa. Qué palabra hermosa. El perdón es tan profundo, es tan interesante. Y voy a ir concluyendo con esto. El que guarda rencor no solo daña a otros, sino en primer lugar se daña a sí mismo. Porque cuando uno guarda rencor, cosas del pasado, mire, uno cuando empieza a hacer un reconto de su vida y se da cuenta de todos los sinsabores que tuvo que pasar, pero que no hay deudas, es muy gratificante. No le debo nada a nadie, y no hablo de deberle dinero, no le debo disculpas, no le debo... ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante? Y le voy a contar algo que seguramente con algunos yo se los conté como testimonio, como ejemplo. Cuando yo era adolescente, ya picando la juventud, yo me mandé mis cuantas fechorías, y yo tenía uno de mis cuñados, el esposo de mi hermana la mayor, que es un hombre que siempre me quiso y siempre quiso el bien para mí, y yo me portaba muy mal con él. Y sabe que yo, en una ocasión de las que fui, yo le pedí perdón y le digo, quiero que me perdones por todos los sinsabores que yo te he causado. Y mire cómo son las cosas. Al tiempo, creo que pasaron 2 años, un poquito más tal vez, y él parte. Pero yo tuve paz en mi corazón, que yo le había pedido perdón al hombre que había hecho tanto bien por mí. Y en mi ignorancia, en mi falta de madurez, cosas que yo no sabía interpretar. Pasó lo mismo con mi mamá. También le hice doler la cabeza tanto. Y también, una vez viajé exclusivamente a pedirle perdón. Por cosas que habían quedado. Yo sé que en su momento le causó dolor y yo sé que ella no me condenaba por eso, pero había en mi corazón esa necesidad de decir, borrón y cuenta nueva. Entonces, el que guarda rencor no solo daña a otros, sino se daña a sí mismo. Y lo hace de 2 maneras. Se daña a sí mismo por cuanto pone toda la amargura del rencor en su propia alma, destrozándose psicológicamente y enfermando su espíritu, que se llena de ese veneno amargo, como yo le dije el otro día de uno de los libros de Freud, ese veneno amargo de la maldad, y se daña a sí mismo. ¿Por qué? Por cuanto Dios le rechaza hasta que deponga tal actitud. El perdón. El perdón une a los hombres, esto se lo dije el jueves pasado, y el rencor los distancia. Qué triste que es ver familias destrozadas por falta de perdón. Y sabe que siempre hablo de lo mismo, llegan las fiestas, y en las fiestas nos amamos todos, pero durante el año no nos pudimos ni ver. El perdón. El perdón sana las heridas del alma, nos alivia en nuestras emociones y nos hace sentir bien. ¿Por qué nos hace sentir bien? Porque no hay nada que nos acuse. Tenemos esa libertad. Hemos perdonado. ¿Podemos enojarnos? Sí. ¿Hay situaciones que nos enojan mucho? Sí. ¿Hay personas que nos hacen enojar? Sí. Pero no quiere decir que no le voy a perdonar. Hay personas, como yo le dije la vez pasada, que son un globo que andan saltando de cardo en cardo por los cactus allí, buscando a ver cómo se van a pinchar para ser ofendidos. Pero qué importante es que cuando nosotros
Andamos con una tijerita cortando las espinas. Primero las nuestras, para no pinchar a otros. El perdón. Hoy vamos a dejar allí. El perdón. Es un tema hermoso. Es un tema que nos hace mucha falta. ¿Cuántas veces no podemos ir a la reunión? Y no hablo de las celebraciones o las reuniones en un templo. No somos parte de alguna reunión familiar. Porque va fulano, va sutano. Quiero que vengas, tal día vamos a festejar mi cumpleaños. Quiero que vengas con la familia. Y por ahí aparece Juanita y dice: ¿va Carlitos? ¿O va, qué sé yo, Ramiro? ¿O va, no sé, cualquier nombre? No lo tome como una alusión personal, por favor. No, si van, yo no voy a ir. Justo se me rompió el auto. Justo se me enfermó el perro. Justo tuvo angina el gato. Algo nos pasa, no voy a ir. Y pasan los años y seguimos de la misma manera. Como dije el otro día, padres con hijos, hijos con los padres. Ofendidos. Porque el orgullo no los dejó pedir perdón y creció una raíz de amargura tremenda. Porque el niño justo para Año Nuevo pusiste un mantel blanco nuevo. Justo para Año Nuevo se te antoja poner un mantel blanco, habiendo niños. Porque querés tener la mesa bonita. Y justo tu sobrino voltea el jugo de arándanos en el mantel. Por no decirte que tu cuñado volteó el vino tinto, pero tu sobrino voltea la jarra de jugo de arándanos allí en el mantel. Y el mantel que lo compré en Falabella, lo estoy pagando todavía. Y ahí se quebró una situación. Y ya sale la madre del niño. Pero no te das cuenta que es un niño. Y empieza a subir de tono. Y pasan 10 años o más. Y ese niño crece con resentimiento hacia la tía, hacia los tíos, hacia los primos. Porque la madre un día se ofendió con la dueña de casa. Porque simplemente manchó un mantel. Y empezó a aborrecerle. Creció una raíz de amargura. Y ese niño hizo exactamente lo mismo. Fue víctima de la inmadurez para poder perdonar. Mire si habrá tela para cortar con respecto a este tema. Es bueno estar a cuentas. Es bueno estar a cuentas. Que cuando nuestra vida pase como si fuera una película, el director que pase esa película no tenga que ir marcando por partes, o que vaya sonando un pip, pip, allí, diciendo: te falta esto, no perdonaste acá, ofendiste acá, no pediste perdón. Debemos prepararnos en esa área. Es un área que trae muchos impedimentos. La falta de perdón, que lo vamos a ver a lo largo de lo que falta todavía, forma una barrera, no solamente entre individuos, entre hermanos, entre familia, sino forma una barrera con el Señor. Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias por esta tarde, gracias por esta tu palabra gloriosa, palabra santa, palabra preciosa. Señor, queremos ser hombres y mujeres que aprendamos a perdonar. Señor, vivimos en un mundo lleno de rebeldía, lleno de rencores. Señor, un mundo lleno de guerras personales entre familia, Señor, entre otros ciudadanos, entre vecinos que no se miran, no se hablan por tantos años. Señor, hermanos carnales que no se hablan, que no se miran, o padres con hijos. Señor, aún en las familias que conviven, que nosotros aprendamos a perdonar. Señor, tu palabra nos enseña claramente. Señor, tu palabra nos habla, Señor, el precio que implica la falta de perdón.
Pero por eso yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo en esta tarde hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida y que podamos aprender, Señor. Y que cada, Señor, que repitamos esa expresión, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que sea una oración equitativa. Señor, yo estoy perdonando, por eso yo sé que me vas a perdonar de la misma manera. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Si hay alguien que está en una situación así, si hay alguien que no tiene esa fortaleza, yo te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado sobre su vida, Señor, y que pueda aprender a perdonar. Señor, no importa el tiempo, no importa los años, lo importante es restaurar, lo importante es restituir, lo importante es soltar, lo importante es liberar a la otra persona y yo mismo de toda carga, de toda aflicción. Padre, yo bendigo a mis hermanos de la congregación de una esperanza de vida. Alcánzales con tu gracia, tu amor, tu misericordia en esta recta final, en este tiempo, el tiempo más difícil, pero que ya falta tan poco para que podamos reunirnos, para que podamos, Señor, estar juntos congregándonos para exaltar, Señor, en unidad tu nombre poderoso. Fortalece a mis hermanos, Señor, al que está enfermo. Tócale con tu espíritu sanador, sánale, quita toda dolencia, quita toda afección, Señor, de su cuerpo, de su vida. Señor, aquel que está afligido, trae paz a su corazón. Señor, aquel que está triste, levántale, restáurale, Señor, que puedas visitarle, Señor, que puedas visitarle en su hogar en este tiempo. Llénale de tu presencia, de tu gracia. Bendigo a mis hermanos, a sus familias, a sus hijos, sus esposos, sean bendecidos. Bendigo su economía, su provee, llénale, Señor, de tu gracia, confórtales en este tiempo. Yo te pido esto y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Muchas gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que esta palabra sea una palabra que pueda hacerlo reflexionar y que le pueda mostrar allí. A ver, ¿dónde está esa situación que a veces me tiene afligido? O cuando tengo que cruzarme con tal o cual persona, es como que tengo que esquivarle la mirada. Sabe que no hay mejor cosa que poder estar frente a la persona a la cual nos agredió tanto, nos lastimó tanto, y poder mirarlo con la misma mirada de siempre, con esa sonrisa de siempre. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que el corazón ha sanado. Y cuando el corazón ha sanado, no tengo ningún motivo para afligirme. Y aún, si la persona la cual ha sido ofendida y no quiere recibir ese perdón, ore al Señor, ore por él, ore por ella. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se encargue y vuelva a intentarlo una vez más. Dios les bendiga, que sea, si Dios lo permite, el sábado, Iglesia de Niños, Radicals, y luego el domingo, otra vez en familia. Dios les bendiga.